Hola, un saludo muy cordial a todos los participantes del equipo y por supuesto a nuestra facilitadora. En este caso mi grupo está conformado por Eric Rivero, Jorge Chacal, Reinaldo Apostol y mi persona Jonathan Jiménez. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar acerca del enfoque cualitativo, pasando primero por su definición, luego por sus características. Vamos a hablar acerca de su importancia, la forma o los pasos en los cuales se debe realizar un enfoque cualitativo para, por último, poder establecer la diferencia entre el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Primero que nada, el enfoque cualitativo es aquel tipo de enfoque que no se basa en datos estandarizados o mediciones numéricas para poder establecer un análisis de resultados. Es más bien aquel enfoque o aquella investigación que se basa fundamentalmente en la interpretación de cualidades y características de un determinado fenómeno. Normalmente las hipótesis pueden ser que no se establezcan al inicio de la investigación, sino que van elaborándose mucho después porque en ocasiones es importante en este tipo de investigación regresar a etapas previas para poder redefinir nuevamente, digamos, el enfoque de la investigación. Ahora, respecto a las características de la investigación cualitativa, nos referimos fundamentalmente a que, como ya dije al inicio, no se basa en datos estandarizados para establecer un determinado análisis, estudia el mundo real para poder establecer hipótesis. Las hipótesis no siempre están generadas al inicio, sino que pueden generarse antes, durante y después de la investigación. Dentro de los instrumentos de investigación que utiliza este tipo de enfoque se encuentran las entrevistas, los cuestionarios, el tipo de lenguaje verbal y corporal, y no solamente ellos, sino también datos, textos, análisis de textos. Por otro lado, la investigación cualitativa no recolecta datos estandarizados para poder establecer una definición o un análisis de resultados de un fenómeno o un proyecto de investigación. Ok, buenas noches. Mi nombre es Reinaldo Apóstol. Hablando un poco sobre el enfoque cuantitativo y cualitativo, o mejor dicho, las diferencias entre el enfoque cualitativo y cuantitativo. Con el enfoque cuantitativo se busca dispersión o expansión de los datos e información. En cambio, a través del enfoque cualitativo se busca acotar la información, medir las variables de estudios para tener un mejor foco. Los estudios cuantitativos se basan en otros previos. En cambio, los estudios cualitativos se fundamentan principalmente en sí mismos. Adicionalmente, los marcos de referencia básicos para el enfoque cuantitativo son el positivismo, neopositivismo y pospositivismo. En cambio, el cualitativo se referencia en la fenomenología, constructivismo y naturalismo. Sin embargo, en el enfoque cuantitativo se busca ser objetivo. En cambio, en el cualitativo se admite la subjetividad. Adicionalmente, en el cuantitativo, las metas son describirlas, explicar y predecir los fenómenos, entre comillas, podemos llamarlo casualidad. En cambio, en el cualitativo, sus metas son describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de la percepción y significados producidos por la experiencia de los participantes, por cada uno de ellos. El punto de la importancia de la investigación cualitativa. Según Toro y Hurtado, la importancia de la investigación cualitativa resalta la subjetividad, la cual ayuda a la comprensión de la intersubjetividad, considerando propiamente la importancia que abordan los significados y acciones de los individuos, conociendo la vinculación con otras conductas propias de la comunidad. De igual forma, explica los hechos sociales, buscando la manera de comprenderla, llegando así a no delimitar los hallazgos, analizándolos, interpretándolos y comprender la realidad tal como aparece. Esta interpretación de la intersubjetividad nos da diversas formas de obtener la verdad de la realidad, tomando en cuenta los conocimientos que no están centrados en la reproducción de un objeto, sino en la percepción del sujeto investigador. Gracias. La investigación cualitativa es un campo amplio de la investigación que emplea métodos de recolección de datos no estructurados, tales como observaciones, entrevistas, encuestas y documentos, con el fin de hallar temas y significados para expandir nuestra comprensión del mundo. Esta puede emplearse en muchas disciplinas,
tales como las ciencias sociales, la asistencia médica y los negocios, y es función de lo común en casi todos los centros de trabajos y entornos educativos. Ahora bien, ¿cómo hacer una investigación cualitativa? El primer paso es preparar la investigación. Para ello, primero se debe decidir una pregunta que quieras estudiar o una incógnita o un tema de interés al que quieras desarrollar. Una buena pregunta trata de investigación, por lo cual debe ser clara, específica y manejable. Para realizar una investigación cualitativa, la pregunta debe explorar razones por las que las personas hacen cosas o creen en algo. Seguidamente, es importante realizar una exploración bibliográfica en el cual se define como un proceso que consiste en estudiar lo que otros ya han investigado acerca o referente al tema o a la pregunta al cual vayas a realizar tu enfoque cualitativo. Esto va a permitir ampliar el campo en el que se va a estudiar y permite tener un análisis que te va a permitir realizar un informe mucho más amplio de lo que vas a realizar en tus estudios posteriores, basado entonces en la bibliografía o las referencias que ya has obtenido previamente. Por tercero, evalúa si la investigación cualitativa es la adecuada para la pregunta de investigación que se va a realizar. Los métodos cualitativos son útiles cuando no es posible responder una pregunta con una simple hipótesis informativa o negativa. A menudo la investigación cualitativa es especialmente útil para responder preguntas en forma de cómo o qué, pero también son útiles cuando deben tomarse en cuenta las decisiones presupuestarias. También es importante considerar el tamaño ideal de la muestra, por lo que los métodos de investigación cualitativos no dependen tan intensamente de muestras grandes como si lo hacen los enfoques cuantitativos, pero aún estas pueden proporcionar perspectivas y hallazgos importantes. Una vez que ya se tenga la muestra con la que se va, o se decida la muestra con la que se va a trabajar, se debe optar por una metodología de investigación cualitativa. En este caso, el diseño de la investigación cualitativa es la más flexible de todas las técnicas experimentales, por lo que hay una serie de metodologías aceptadas a disposición del investigador o de quien vaya a realizar entonces este proyecto de enfoque cualitativo. Basado esto, entonces, se procede a recolectar y analizar los datos. Cada una de las metodologías tienen una o más técnicas para recolectar datos empíricos, entre los que están las entrevistas, la observación de los participantes, el trabajo de campo, la investigación de archivos, materiales documentales, entre otros. En este sentido, la investigación y la recolección de los datos va a depender entonces de la metodología que se vaya a emplear. Por ejemplo, la investigación del estudio de casos generalmente se basa en entrevistas y materiales documentales, mientras que la investigación etnográfica requiere un trabajo de campo considerable. Una vez realizado este proceso, entonces se continúa con el análisis de los datos recolectados durante esta jornada anterior, para lo que se puede empezar a analizar y a determinar las respuestas y teorías para la pregunta de investigación. Si bien existe una serie de formas de analizar los datos, todos los modelos y análisis en la investigación cuantitativa se ocupan del análisis textual, ya sea escrito o verbal. Por lo que en la cualitativa, aunque en algunos casos también se relaciona la parte textual y ya sea escrito o verbal, también lleva un enfoque diferente. Una vez realizado ya todo lo que es el proceso de recolección, la técnica de metodología, el análisis de los datos,
la decisión de las muestras y haber culminado entonces con todo este proceso, se procede a redactar un informe con todos los datos obtenidos durante la investigación. Al preparar un informe acerca de la investigación cualitativa, hay que tener en cuenta la audiencia a quien va dirigido y también las directrices del formato en que debe estar planteada esta investigación y a la que se desea presentar dicho enfoque. Hay que asegurar de que el trabajo esté muy objetivo de acuerdo a la pregunta de investigación y que sea convincente, por lo que se debe explicar muy bien la metodología y el análisis de la investigación con todo el detalle posible.